Hola viajeros, soy Jorgillo y hoy les traigo una historia fascinante. Una leyenda de esas que nos hacen sentir que lo imposible podría ser posible. Los invito a un viaje a las orillas del río Chili, en Arequipa, donde el misterio se esconde entre las sombras del puente Bolognesi. Una historia que ha sido contada generación tras generación, que habla de un ser místico, un ser que, según los que han vivido cerca de este puente, tiene el poder de seducir y llevar a los hombres hacia su perdición. Y hoy, ustedes también van a conocerla. Así que, si están listos para sumergirse en el misterio de una noche arequipeña, acompáñenme. El puente Bolognesi no es solo una estructura que conecta dos lados del río Chili. Para los habitantes de Arequipa, es también un lugar lleno de historias, de esas que dan escalofríos. Y una de las más conocidas es la de la sirena del puente Bolognesi, una leyenda que, según los moradores más antiguos, empieza al caer la noche, cuando el puente se cubre de sombras y la luna ilumina el agua. En ese momento, algo misterioso ocurre. A medida que las aguas del río Chili se llenan de misterio, los hombres aseguran haber oído una hermosa voz, un canto lejano que parece venir de algún lugar imposible de alcanzar. Una voz seductora, que los atrae, que los llama, que les promete algo que no pueden dejar ir. Los más ancianos cuentan que en ciertas noches de lluvia, cuando la madrugada está cerca y la oscuridad lo cubre todo, aparece una mujer con una hermosa voz. Ella se posa sobre una gigantesca piedra en medio del lecho del río y su canto se convierte en un imán. ¿Atrae solo con su voz o es algo más? Quizá es el alma solitaria del río que en sus aguas profundas guarda secretos que solo ella conoce. Esta sirena, con cola de pez, se aparece junto a una escalerilla que lleva al río, como una guardiana, esperando que el hombre adecuado se acerque. La leyenda habla de un enamorado que, cada noche, arrastra sus cadenas, sube al poste del callejón Ibáñez y desde allí la ve, esperando poder reunirse con ella. Este hombre, con el corazón lleno de esperanza y de amor imposible, baja por las calles desiertas hacia la casa junto al río. Todo era oscuro, solo iluminado por la tenue luz de la luna. Sin embargo, él no temía. Su corazón solo pensaba en ella, y cuando la encontraba, entre los cánticos suaves y las luces misteriosas, sentía que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado. Un amor eterno, un amor que solo la sirena podía ofrecerle. Pero, como en toda buena leyenda, el amor no siempre es lo que parece. Pero la historia no termina con el encuentro. A medida que la mañana comienza a asomarse,
Los habitantes de la ciudad cuentan que la piedra donde la sirena se posa se transformaba, como parte de arte de magia, en una especie de morada, llena de bellas mujeres, de sirenas que aguardaban en oscuridad, listas para atraer a más hombres incautos. Y, con el tiempo, se decía que muchas vidas se habían perdido entre las aguas, hombres que se arrojaron desde lo alto del puente siguiendo el canto de la sirena. Una historia que no solo habla de amor y deseo, sino de las consecuencias de seguir promesas que no siempre se cumplen, de perderse en algo que puede ser tan hermoso como peligroso. Hoy en día el puente Bolognesi sigue siendo un lugar que invita a reflexionar, un puente que conecta no solo dos orillas, sino también el misterio con la realidad. Los escépticos pueden decir que todo esto es solo una leyenda, una más de esas historias contadas alrededor de fogatas. Pero quienes viven cerca, quienes sienten el viento que sopla en las noches, saben que el eco del río sigue resonando y con él el canto de la sirena. Así que la próxima vez que visiten Arequipa o incluso si se encuentran cerca del río Chili, recuerden mirar con atención. Quizás, solo quizás, la sirena esté esperando. ¿Qué opinan ustedes, viajeros? ¿Mitología o realidad? Déjenme sus comentarios. Hasta la próxima.